¿Qué pasaría si te dijera que uno de los guitarristas más famosos de la historia dedicó años de su vida a estudiar magia ceremonial, alquimia y los escritos del hombre que fue llamado la persona más perversa del mundo? No estamos hablando de una leyenda urbana, estamos hablando de Jimmy Page, fundador de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, Led Zeppelin. Durante décadas, miles de fanáticos se preguntaron, ¿era solo una fascinación intelectual por el esoterismo o realmente practicaba rituales ocultistas? La historia es mucho más extraña de lo que te imaginas. Su encuentro con lo desconocido, mis queridos reveladores y reveladoras, fue mucho antes de convertirse en una leyenda de rock. Jimmy Page era un joven músico obsesionado con descubrir los secretos ocultos de la realidad. Mientras otros guitarristas estudiaban escalas musicales, Page pasaba horas leyendo libros de misticismo, simbolismo y tradiciones esotéricas. Fue entonces cuando encontró el nombre que cambiaría su vida, Aleister Crowley. Crowley fue un escritor, mago ceremonial y fundador de una filosofía espiritual llamada Telema. Sus libros hablaban de voluntad, transformación personal, simbolismo y prácticas mágicas. Para algunos era un genio, para otros una figura extremadamente controvertida. Para Jimmy Page se convirtió en una fascinación que duraría toda la vida. A medida que Led Zeppelin alcanzaba fama mundial, Page comenzó a invertir parte de su fortuna en algo inesperado. No eran autos de lujo, no eran mansiones extravagantes, eran libros raros de ocultismo, primeras ediciones, manuscritos, objetos relacionados con Crowley. Con el tiempo, llegó a reunir una colección privada más importante del mundo sobre Aleister Crowley. La mayoría de los fanáticos ni siquiera sabía que mientras Led Zeppelin llenaba estadios, su guitarrista estaba construyendo silenciosamente una biblioteca esotérica extraordinaria. Pero aquello era solo el comienzo. En la década de 1970, Jimmy Page compró una propiedad que ya estaba rodeada de leyendas, la famosa Boleskine House, la antigua residencia de Aleister Crowley, ubicada cerca del misterioso Loch Ness. La casa llevaba décadas asociada a historias de rituales, fenómenos extraños y sucesos inexplicables. Cuando los periódicos descubrieron la compra, las especulaciones explotaron. Algunos aseguraron que Page quería continuar los experimentos mágicos de Crowley. Otros afirmaban que solo era un admirador de la historia del lugar. La verdad exacta jamás quedó completamente clara y precisamente ese misterio alimentó la leyenda. En 1971, Led Zeppelin lanzó uno de los álbumes más importantes de la historia del rock. El disco no tenía título oficial. Los fanáticos terminaron llamándolo simplemente Led Zeppelin 4. Pero lo que llamó la atención fueron los símbolos. Cada integrante eligió un símbolo personal. El de Jimmy Page fue especialmente intrigante, un diseño conocido popularmente como Zozo. Hasta el día de hoy, Page nunca explicó públicamente su significado completo. Ese silencio hizo que surgieran incontables teorías. ¿Era un símbolo alquímico? ¿Un sigilo ocultista? Décadas después, sigue siendo uno de los mayores enigmas del rock. A medida que la fama de Led Zeppelin aumentaba, también crecían las historias. Algunos relacionaban el enorme éxito de la banda con fuerzas misteriosas. Otros aseguraban que las tragedias que afectaron al grupo eran consecuencia de prácticas ocultistas. Sin embargo, nunca apareció evidencia sólida que demostrara esas afirmaciones. Lo que sí está documentado es el profundo interés de Jimmy Page por la filosofía esotérica, el simbolismo y la obra de Crowley. La realidad parece menos sensacionalista, pero igualmente fascinante. Page no era simplemente un músico, era un explorador de ideas que buscaba comprender aspectos ocultos de la existencia. Reveladores. Quizá la pregunta nunca fue si Jimmy Page practicaba magia. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿por qué uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos dedicó tantos años a estudiar
estos conocimientos? ¿Qué encontró en esos libros antiguos? ¿Qué descubrió en los símbolos? ¿Qué buscaba realmente? Jimmy Page ha guardado muchas de esas respuestas para sí mismo, y quizá por eso su historia sigue fascinando al mundo más de 50 años después. Hoy, el nombre de Jimmy Page no solo está ligado a algunas de las canciones más importantes de la historia del rock, también permanece asociado a uno de los mayores misterios del mundo musical, un hombre que conquistó escenarios frente a millones de personas, pero que, en silencio, siguió explorando los secretos de lo invisible. ¿Y tú, crees que Jimmy Page era simplemente un coleccionista apasionado por el esoterismo o realmente llegó a practicar las enseñanzas ocultistas que tanto admiraba? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan historias de misterio, simbolismo y personajes que cambiaron la historia desde la sombra, únete a esta comunidad de ocultistas revelados, porque la próxima historia podría sorprenderte aún más.